Amanece con nosotros desde el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y su conductora es Berenice Valdés. Varios temas importantes para la familia ecuatoriana son tratados en este tema. Amanece con nosotros Ecuador en directo. ¿Cómo están? Un nuevo programa más. Se amanece con nosotros con las mejores recomendaciones, así que tienes que conectarte a través de www.ecuadorendirecto.com y también por Facebook Live. Muy fácil y sencillo. Vas al buscador, pones Ecuador en directo, vas a la pestaña de videos y estarás conectado a nuestra programación en vivo para que puedas realizar todas tus preguntas, porque vamos a estar tratando un tema demasiado interesante, como es acerca del Congreso Nacional por la Protección de los Derechos, que se va a realizar el día de mañana. Así que no te puedes perder esta programación que se ha realizado a través del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Junto a todos los integrantes va a haber un foro de información junto a la doctora Miriam Estrada. También va a estar invitada una representante del Ministerio de Educación. También va a estar el coordinador de Servicio de Protección Integral, Zonal 8, que es la secretaria de los Derechos Humanos. Para ello hemos traído al representante del Consejo Cantonal de Protección Integral, el secretario, el abogado Vicente Torres. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Berenice, y muy buenos días a cada una de las personas que nos siguen a través de Ecuador en Directo. Amanece con nosotros. Claro que sí, muchas gracias de verdad por su tiempo. Sabemos que están un poco con el tema del Congreso que empieza el día de mañana. ¿Desde qué horario va a estar? Esto es totalmente gratuito, ¿verdad? Este evento. Correcto, es totalmente gratuito. Va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el aula magna de la Universidad Politécnica Salesiana, en el campus sur, en el barrio Cuba. Bueno, no conozco bien, pero ahí ya más o menos esa es la indicación. Coméntenos un poquito sobre qué es el objetivo principal de este congreso que se va a tratar y cuál es el enfoque que van a tener. Bueno, el objetivo principal de este congreso es precisamente aterrizar en una ruta de protección para las mujeres víctimas de violencia. Este congreso trae consigo precisamente expertos en diferentes temáticas. Por ejemplo, como ya lo había notado al inicio, va a estar la doctora Miriam Estrada, que es asesora de Derechos Humanos del municipio de Guayaquil, abordando el tema de conceptos a nivel global sobre el tema de violencia contra la mujer. Va a estar el Ministerio de Educación, que también tiene un rol preponderante e importante dentro de la Ley Orgánica para erradicar y prevenir la violencia. También contaremos con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente rector de la norma anteriormente citada. Sin embargo, también en la segunda parte también tendremos la participación de diferentes entidades que tienen protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. Estará la Fiscalía, estará la Policía Nacional, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, la Judicatura a través de la delegación de una jueza de la Unidad contra la Mujer y la Familia. También estará el EQ 911, estará la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Es decir, diferentes instituciones públicas que tienen rectoría dentro de la ley y que probablemente
tengan ya un año de vigencia de esta, identificados nudos críticos, el tema de dónde hay que trabajar más y todo aquello. ¿Por qué? Porque una ruta para las mujeres víctimas de violencia, una ruta de protección para las mujeres víctimas de violencia, es dibujar dentro de un esquema dónde deben de acudir las mujeres, qué tienen que hacer, dónde ir dependiendo de la situación de las que se les presente, qué esperar de la unidad judicial, de la unidad administrativa. Es decir, hacerlo un poco más fácil y que no tengan ese peregrinar que normalmente tienen y no saben dónde acudir y qué hacer cuando están frente a una situación de violencia. No, y es interesante conocer la ruta, porque como lo mencionaba, a veces las entidades inmediatas en que uno va a acudir no te presta el servicio de manera directa, ¿no? Sino que te envía a otros lugares dependiendo del horario, dependiendo de la ubicación. Entonces hay muchas variables que las personas probablemente cuando ya lo quieran poner no tienen como que las evidencias para que puedan hacer directamente, entrar dentro de este denuncio, por así decirlo. Correcto. Hay diferentes instituciones públicas que tienen dentro de su competencia, está el tema de la prevención, está el tema de la protección y está el tema de la restitución de derechos. Entonces, bajo este concepto es reunir todos los elementos suficientes para que las instituciones que tienen competencias en esto lleguemos a acuerdos mínimos con la finalidad de hacer mucho más ágil y eficiente el tema del abordaje a esta mujer que ha sido víctima de violencia. Y así se pueda incluso llegar a la restitución de sus derechos, que es llegar al punto donde antes de ser vulnerada, sus derechos se encontraban o mejorarlos. Y es que el tema es muy importante porque de acuerdo a las cifras que se manejan, eso justamente le iba a preguntar. A nivel nacional, de acuerdo a estimaciones del ECU 911, aproximadamente 14 llamadas por hora entran a las operadoras por conceptos de violencia contra la mujer. Algo también que hay que hablar acerca de que violencia no solamente es el golpe. Hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia psicológica, y dentro de ello ustedes como institución han armado una estadística, ¿no? Que eso es lo que se va a plantear el día de mañana, que el 39.57% de las mujeres fueron víctimas de violencia psicológica, el 37.40% de violencia verbal, el 20.20% de violencia física y un 82.18% ha sido víctima de múltiples violencias, ¿no? Entonces ese punto ya es un poco alarmante, ese porcentaje más que todo. Correcto, de hecho esas son las estadísticas que nos presenta la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que desde el año 2018 a la presente fecha, que recién se les otorgó las competencias para dictar medidas inmediatas de protección, desde el año 2018 se presentan 600 casos, es decir, 600 mujeres han recibido su boleta de auxilio, su activación de botón de pánico, la orden de alejamiento del agresor, pero también hay cifras un poco más crudas, que es que cada 3 días en el Ecuador muere una mujer a causa de femicidio, claro. O que en el año pasado 9.500 mujeres presentaron denuncias en la fiscalía por sufrir algún tipo de violencia, o que dentro de las unidades de violencia contra la mujer y la familia se presentaron aproximadamente 15.000 denuncias también, solicitando medidas o iniciando algún tipo de trámite. Entonces, las cifras son alarmantes, las cifras son bastante escandalosas, no obstante de aquello, lejos de ir disminuyendo, van aumentando. ¿Por qué? Porque esa violencia trae consigo una serie de factores. De acuerdo a estimaciones mundiales, el 10% del PIB mundial se destina para atender a víctimas de violencia. Entonces, es una cifra económica escandalosa. A propósito de ahora que estamos hablando sobre de dónde tener el tema de ingresos para el Estado o dónde hacer los ahorros. Pero eso es lo que se evidencia, eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que queremos como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, sentarnos con todas las instituciones para construir esta ruta, y de esta manera el Congreso va a ser precisamente ese punto de inicio para tener todos los elementos suficientes. Es importante, interesante conocer de que esto se va a difundir de manera más amplia para poder también la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos y hacia dónde debe de acudir, ¿no? Aparte de todo lo que hemos analizado entre los porcentajes, ¿va a haber algún tipo simulacro de las personas que puedan saber y conocer más a fondo de este tema, cómo saber acudir ante una emergencia? Bueno, de hecho los expertos de las diferentes instituciones darán los protocolos. Cuando
hablo de otorgarán los protocolos, es cuál es el papel de la policía, en qué momento se la llama, en qué momento debe de acudir a la fiscalía, qué debe de esperar de la unidad de violencia contra la mujer, qué debe de esperar de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, qué tiene que hacer para llamar al 911 y qué es lo que tiene que, dentro de los protocolos de atención de mujeres víctimas de violencia, el 911, qué es lo que también presenta para estas personas. Entonces es sumamente dinámico, van a haber preguntas y respuestas dentro de estos talleres en las cuales la ciudadanía podrá cualquier duda, cualquier inquietud que pueda presentarlas a los panelistas como tal. Ahora, sí, la primera parte es la construcción de esta ruta. Esta ruta efectivamente tendrá consigo todos los elementos, todos los nudos críticos ya solventados para que las mujeres puedan acudir de manera más ágil y esperar. ¿Y qué esperar? No obstante, después de la construcción de la ruta, como Consejo Cantonal de Protección de Derechos con otras instituciones, también se hará la respectiva socialización. ¿Para qué? Para que ya en el barrio, para que ya en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, las mujeres conozcan dónde acudir y qué hacer. Entonces, la primera parte es la construcción, que es donde estamos con una mesa, con una comisión técnica de diferentes organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, armando esta ruta, estos protocolos, y posteriormente será la socialización, donde la ciudadanía ya tendrá la base tangible de esta ruta, es decir, y efectivamente ya la base de dónde acudir. Claro, es interesante poder conocer sobre todo esta socialización, porque eso es lo que preguntaba, porque usualmente hay mucha difusión, las cifras son alarmantes, pero no se sabe cómo se ejecuta de alguna u otra manera el tema de poder implementar de manera más rápida y eficaz, ¿no? Ahora, hay un tema interesante, por ejemplo, el ECU 911, a veces cuando uno llama, las llamadas son direccionadas, pero no es que son de manera inmediata. ¿Cuál es el compromiso del ECU 911 ante esta situación? Bueno, de acuerdo a lo que han manifestado y de acuerdo a notas de prensa, aproximadamente se destina $6 millones al año precisamente para atender dentro del contexto dentro de las rutas y protocolos a las llamadas que son por violencia de género. Pero eso es algo que el ECU 911 mañana también tendrá que mencionar y tendrá que indicar cómo, dónde y más que todo mediante qué mecanismo más eficiente las personas pueden llamar para poder tener una respuesta ágil. Claro, así que le invitamos a todo el público para que puedan realizar sus preguntas en vivo a través de www.ecuarendirecto.com y también por Facebook Live. Así que vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con más información.
¿Cómo están? Regresamos a este brevísimo corte comercial y por supuesto con las mejores recomendaciones. Para ello te recomiendo a que vayas a Glamour Spa, que está ubicado en Chile 303 y Luque. Así que Marixa Barreto te podrá atender y te dará todos los tratamientos faciales y corporales que tú necesitas. Y sobre todo que por Black Friday todos los tratamientos están al 50% de descuento. Así que tienes que ir, visitarla y poder conocer acerca de todos estos tratamientos, porque quien no quiere verse y sentirse bien. También te recomiendo que te inscribas al congreso que se va a realizar el 5 de diciembre. Seamos capaces de ser iguales, que es el eslogan que se está realizando. Y esto se va a dar en el auditorio del World Trade Center. Así que tienes que ubicar, ahí está George, la claqueta de información para que puedan inscribirse a ese congreso, que la licenciada Desiree Zuluaga estará muy, muy contenta de poderte atender y puedas participar en ese congreso. Al igual que el congreso que se estará realizando el día de mañana junto al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que se efectuará mañana a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, así que tienes que conocer directamente toda esta información porque es acerca de cómo erradicar la violencia de género y poder así también conocer este tema que es muy prioritario, ¿no? Damos también la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Un saludo para el abogado Luis Eduardo Pomader, que está conectado a través de Instagram TV. También para Alberto Jorge Torres. Dice, en este país se necesitan leyes fuertes para crear un precedente sobre la violencia de género, para que así los abusadores piensen 2 veces antes de agredir a una fémina, bueno, a una mujer. Ese es el término. Bueno, respecto a ese tema, ¿qué podríamos comentar al respecto? Recordemos que la persona que comete femicidio puede llegar a determinarse hasta 34 años de pena privativa de libertad. Claro. Si eso no es una pena fuerte que lo haga pensar a un posible femicida, entonces no hay nada que los detenga. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que a veces las mujeres, por tema de que es el padre de sus hijos, le ponen la denuncia y luego ellas mismas le sacan. Entonces ahí cuando cortan el proceso y obviamente terminan probablemente femicidio, porque muchos le perdonan o no siguen el proceso como deberían de seguirlo. Es que esto es un contexto cultural e histórico. Esto de aquí no es simplemente con leyes más fuertes, es todo un contexto cultural e histórico. De hecho, en la Junta Cantonal de Protección de Derechos hemos tenido casos donde las mujeres solicitan su boleta de auxilio solamente, entre comillas, para hacerle dar miedo. Es decir, cuando dentro de la gravedad de la situación se pide la orden de salida del agresor, muchas dicen, no, si yo no vine para eso, yo solamente vine para solicitar la boleta de auxilio para poder hacerle dar miedo, porque va a tomar este fin de semana. Entonces, es todo un contexto cultural, es todo un contexto que incluso la propia norma establece que uno de los principales ejes fundamentales es precisamente ir acabando este esquema sociocultural del machismo. Exacto. Los micromachismos que existen y están permanentes ahí dentro de la sociedad y que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, y lo digo abiertamente, ¿qué pasa cuando existe una imagen de desnudo de una mujer que ha sido violentada en su privacidad? ¿Por qué no cortas la cadena y por qué simplemente no dejas de estarlo pasando? Ajá. ¿Qué pasa cuando va una mujer en la calle y simplemente... si lleva una falda pequeña y comienzan a decirle epítetos. Exacto, no adecuados. Epítetos y piropos que ella no ha solicitado, que no ha pedido. Entonces, todos esos contextos culturales que después, cuando lo observan los niños, probablemente lo incorporen como parte de su cotidianidad y que no pasa absolutamente nada, es ahí donde hay que trabajar. Por eso el Ministerio de Educación tiene un papel preponderante en esta norma. Exacto. Y tiene que trabajar precisamente en esquemas donde se acabe con este machismo cultural. El Ministerio de Educación, la CENESID, los enfoques de género deben de ser importantes dentro de la construcción de la política pública. Todavía dentro de la política vemos machismo, todavía dentro de ciertos espacios empresariales vemos machismo. Entonces, no es solamente el tema de, bueno, violencia es solamente cuando le insulta, cuando le pega. No. Violencia va dentro de todo el contexto. Es más, dentro de ese contexto incluso está estipulado dentro de la norma la violencia patrimonial y económica. Está estipulado la violencia ginecobstétrica. Está estipulado... Hablemos de esos temas. Profundicémoslo. Claro, o sea... La violencia patrimonial. Bueno, la violencia patrimonial es cuando la ejecuta normalmente el victimario, en el cual le niega o
o restringe esa libertad que tiene la persona, la mujer, para disponer de los bienes. Exacto, o sea... De su suelo, exactamente. Si es que ambos trabajan, que correcto. le corte el, no sabes que tú tienes que darme todo el dinero a mí, yo lo administro. Exacto, exacto, eso es violencia. Entonces, pero a veces pasa desapercibida y como ideario, como personas, como sociedad, creemos que la violencia solamente es el golpe, el insulto, el maltrato. Entonces, eso es un poco lo que nosotros podemos ir viendo. Es verdad, y también había otro tipo de violencia que ahorita lo acabo de mencionar, aparte de la patrimonial. La ginecobstétrica. La ginecobstétrica, ¿en qué sentido? Bueno, normalmente las mujeres pueden decidir cómo parir el nacimiento de sus hijos. Si viene y no presenta ningún tema de situaciones médicas complicadas y el médico le dice, no, usted va a parir por cesárea. Es una imposición como tal. O la mujer quiere parir bajo condiciones naturales o bajo su contexto ancestral y le dice, no te vamos a poder, no te vamos a hacer eso. Entonces, eso es también violencia ginecobstétrica o procedimientos que la mujer no haya solicitado. ¿Qué pasa si un médico a libre albedrío podría de alguna manera ligarla? Sin el consentimiento de ella. Sin el consentimiento de ella. En el caso, por ejemplo, también el esposo dice, no sabe que córtele, ¿no? Correcto. Mira, importante conocer porque eso usualmente las mujeres no conocen y simplemente cuando ya les ocurre la situación, ya pasa, ¿no? Bueno, aquí tenemos un tema cerca, dice, en la memoria del abogado, ¿cuál ha sido el caso más particular sobre violencia de género? Es que hay muchísimos pues casos, eso es el día a día. Sí, de hecho, De hecho, creo que en las tasas generales hay 2 femicidios pasando un día. Cada 3 días hay un femicidio, cada 72 horas hay un femicidio. Y bueno... Es alarmante. Es alarmante. El caso más complejo es difícil, es difícil. Hay casos que incluso dentro de los noticieros que los presentan, muchas veces llegan a impactar sin haberlos conocido. Es decir, ¿qué pasa con esa mujer que fue asesinada y posteriormente calcinada y sus restos fueron esparcidos por todo el Ecuador y que después se presentaron? O sea, hay muchos casos complejos. Lo que sí puedo decir es que todos esos casos tienen un inicio. Y ese inicio hay que saberlo identificar. Y cuando se lo identifica hay que precisamente tomar cartas en el asunto. Porque es ahí donde se puede cortar cualquier situación futura que pueda ya derivar en la muerte de la mujer. Claro, y más que todo si no tomas conciencia, ¿no? Porque el tema es que la que se da cuenta de esto es la víctima, ¿no? Entonces, si tú tienes conocimiento de ello y aún así permites a que se te siga agrediendo, ya es un tema directamente de la persona, de la mujer, que lo permite, a que eso se siga generando de alguna otra manera. Pero que lo permite... A ver, nunca me gusta victimizar a las víctimas, pero que lo permite porque probablemente dentro de su patrón cultural esté aceptado aquello, que lo permite porque probablemente dentro de su entorno eso esté normalizado, que lo permite porque probablemente ella tiene algún tipo o algún grado de situaciones ya a nivel psicológico que no le permite identificar o no le permite establecer de que efectivamente está siendo violentada. Entonces, por eso decía, no es un tema de que ella no lo denuncia porque simplemente no quiere. No. Muchas veces no lo denuncia porque no identifican la situación, porque no saben lo complejo que está ahí, pero es producto de un contexto histórico que probablemente dentro de su entorno o dentro de su familia se haya normalizado. Entonces, es todo eso en lo que hay que trabajar, porque si usted tiene niños que, por cierto, hoy día se conmemora 30 años de la suscripción del Ecuador de la Convención sobre los Derechos del Niño y hay que preguntarnos como Estado, como sociedad, como familia, qué tanto hemos avanzado, cuál es la deuda histórica que tenemos con los niños adolescentes y qué es lo que tenemos que ir trabajando en el futuro para resarcir esos daños que hemos hecho como sociedad, como familia y como Estado. Y que precisamente dentro de ese contexto los niños son una esponja que absorben todas esas situaciones y que probablemente hay que trabajar en ellos, con niños más empoderados, niñas más empoderadas dentro de sus derechos, adolescentes que conozcan a plenitud de que son sujetos de derechos y que absolutamente nadie, ni siquiera
una persona diferente, incluso los padres o madres, no pueden vulnerar esos derechos. Entonces, hay que trabajar en eso y precisamente ese es el trabajo que hemos venido haciendo como hormiga, porque efectivamente somos muy poco personal dentro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, pero como hormiga hemos venido trabajando en los barrios, en las escuelas, en las instituciones privadas y todo aquello. No, sobre todo felicitar la excelente gestión que todos en conjunto realizan, porque como lo manifestaba, verificar los procesos, porcentajes, evaluarlos, hacer una socialización de la problemática que sí existe, es un tema de que se necesita de mucho personal y ustedes como una comunidad muy pequeña, logran poder alcanzar estos objetivos. Te enviamos un saludo a todas las personas que están conectadas a través de Instagram TV, un saludo para Marcio Silva, que está conectado, para Héctor Hurtado, y también nos da un comentario, dice, se educa desde niñas a las mujeres para ser sumisas ante el poder masculino y a los hombres tener privilegios. Eso se debe de cambiar. Bueno, de verdad que sí. Ese es un tema que justamente lo hemos tratado aquí en este espacio para verificar de una otra manera esos cambios que se debe de dar. No solamente empoderar a la mujer desde el sentido de que, estás empoderada, sino también ser sujetas de derecho y hacerse respetar como tal, pues, ¿no? Y los hombres de la misma manera, ¿no? Exacto, es lo que conversábamos. Precisamente un saludo a Héctor. Y es que es eso. Hay que trabajar desde la infancia, hay que trabajar desde el nacimiento, porque son sujetos de derecho. Dentro de un contexto machista que vivimos como sociedad, efectivamente el comentario que manifestó Héctor es latente. Entonces, uno observa que, tú eres la niña de la casa, tú tienes que lavar los platos. Claro, mientras el niño está viendo televisión. Ajá. Y ahí ya vas enmarcando una conducta que probablemente se vaya a ir repitiendo durante el transcurso de la vida de esos niños. Entonces, es eso. Claro, y es verdad, o sea, hay que tratar de quitar esa división, ¿no? Ese marco que desde casa empieza, ¿no? Yo creo que más allá de culturizar a la sociedad, porque ya es una problemática que está tan enraizada aquí en el país, empezar desde casa. Y qué bueno que se haya sumado el Ministerio de Educación a este evento que se va a dar el día de mañana, totalmente gratuito, de la invitación para que las personas puedan asistir a este evento. Sí, el día de mañana en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el tercer Congreso por la Protección. Este año lo enfocamos en la protección de las mujeres víctimas de violencia. La entrada es gratuita y podrán participar de este evento. Uh-huh. También le damos un saludo a las personas que están conectadas con nosotros. Para Steven Hidalgo, dice: felicitaciones por promover cambios sociales desde este espacio de entrevistas. Gracias de verdad, Héctor, por tu comentario. Y ese es el enfoque, poder cambiar, ¿no? Poder cambiar ese estigma social, ese comentario que las personas creen que de alguna u otra manera no tiene ese poder de palabra, pero sí, las mujeres y los hombres tienen que ser iguales, ¿no? Correcto, sí, y precisamente... ¿De qué manera se podría concientizar en este caso a los hombres en que ya no caigan en este tema de violencia contra la mujer? Y también las mujeres contra los hombres, porque sí hay esos porcentajes de violencia de mujeres a hombres. De hecho, las cifras de violencia general en la sociedad son alarmantes y en este mismo espacio lo hemos conversado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque precisamente educamos, entre comillas digo, educamos con violencia. Es decir, una persona, un niño, en este caso ni siquiera con enfoque de género, un niño que normalmente es maltratado por el papá o la mamá, probablemente replique esos patrones culturales hacia, entre comillas, los más débiles después. Entre comillas, los más débiles serán cuando ya sea padre, contra sus propios hijos o contra su pareja, su esposa. Entonces, esos patrones socioculturales son los que hay que ir abordando, atacando. ¿Por qué? Porque al final del día, los niños son una hoja en blanco donde se empieza a dibujar cuáles van a ser sus líneas de vida. Y si dentro de esas líneas de vida está el rojo del maltrato, probablemente vaya a replicarlo más adelante. Entonces, hay que ir trabajando desde los entornos familiares, hay que ir trabajando como sociedad. Como sociedad, ¿qué hago cuando veo a un niño que está siendo maltratado? Como sociedad, ¿qué hago cuando veo que una niña está siendo maltratada? Entonces, esto no es una situación de solamente la familia o solamente el barrio, es como sociedad en conjunto. Hay un gran trabajo por parte de las organizaciones no gubernamentales. Probablemente una de las deficiencias del Estado sea la falta de recursos,
pero esa falta de recursos no tiene que sopesar al final del día, porque es la construcción de la sociedad del futuro la que estamos determinando en este momento. Entonces, hay muchos espacios en los cuales sí son buenos porque se levanta la voz y se pone el dedo en la llaga, precisamente como el congreso que vamos a tener, como los espacios que hemos tenido como Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En marzo también evaluamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Estamos haciendo las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia. Hemos abordado el tema de prevención de embarazo en adolescentes, hemos abordado el tema de la problemática de drogas, dentro de adolescentes, estamos trabajando dentro de esas problemáticas sociales. Entonces, ese espacio que nosotros estamos haciendo también lo están haciendo algunas otras instituciones. El tema es aunar esfuerzos porque probablemente se disperse el trabajo y probablemente yo lo que digo es que las problemáticas no la va a solucionar A o B organización o A o B persona. Es un conjunto, es un contexto integral donde la sociedad, el Estado, la familia tengan que poner cada uno su grano de arena. Sí, es verdad, hay que concientizar ese tema y sobre todo invitar a la ciudadanía que se sume a este congreso que se va a realizar totalmente gratuito. Ahí te dejamos la claqueta de información para que puedas asistir desde el día de mañana. ¿Son 2 días seguidos o solamente es el mañana? No, solamente es el día de mañana. A las 10 de la mañana arrancamos en el aula magna de la Universidad Politécnica Salesiana. Esto es en el sur de la ciudad. Hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde. Ahí está la invitación dada. Le agradecemos muchísimo al secretario del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, el abogado Vicente Torres. En ese momento vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con mucha más información.
Regresando a ese brevísimo corte comercial, por supuesto, con las mejores recomendaciones. En este momento te vamos a recomendar a que te conectes a nuestra programación, porque vamos a estar abordando un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que les encanta estar en redes sociales. Pues en ese momento va a existir una ley que regule las publicaciones que nosotros tenemos en redes sociales, y de alguna otra manera se está mencionando que la Supercon también va a estar ahí, pero vamos a ver de qué exactamente de esto se trata. Lo vamos a analizar con nuestro invitado Pedro Gijón, fundador de Technology Site, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Gracias, Ver, lindo día y un saludo grande para nuestros amigos que están conectados. ¿Debería o no existir esta ley para regular el uso hasta cierto punto y también lo que manifestamos mediante redes sociales? Considero que no, porque todavía no se ha pulido esta ley que en su momento se presentó. Entonces, hay que, y en este caso, analizarla a profundidad, ver qué es lo que realmente podría poner en riesgo. Por ahí algunas personas estaban mencionando que se estaría atentando contra la libertad de expresión. Entonces, lo que yo considero justamente es que primero hay que hacer un análisis a fondo, una investigación también, para ver cuáles son los parámetros que se podría establecer, cuáles son las publicaciones que podrían poner en riesgo. Incluso yo hice por medio de mis redes, específicamente en Twitter, unas recomendaciones en base a la experiencia que tenemos con nuestro equipo, qué es lo que nosotros podíamos aportar en el caso de que se llegue a aprobar o se comience a avanzar justamente para esta ley, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente nosotros habíamos propuesto. Espero que las personas que leyeron, porque justamente fue direccionado este manifiesto, por así decirlo, a personas que están encargadas de gestionar esta posible ley. Y bueno, que le hayan tomado en consideración, que es lo que considero que es lo más importante. Desde su punto de vista, ya que analiza el tema de las redes sociales, ¿en qué afectaría directamente? Libertad de expresión, porque primero que el manifiesto que hicieron llegar ellos, lo que se sancionaría son las publicaciones de redes sociales, pero ¿qué tipo de publicaciones son las que se van a sancionar? No se ha agregado algunos artículos en el cual señale qué tipo de comunicación o qué tipo de publicaciones son las que podrían incluso pasar hasta bueno, tú me podrías guiar en eso también, en un tema audiencia y una sanción. Entonces no se sabe con exactitud. Por eso la propuesta que nosotros hacíamos justamente es para eso, para decir qué tipo de publicaciones es la que nosotros consideramos que podrían ser sancionadas y cuáles estarían atentando contra la libertad de expresión. Claro, y sobre todo poder conocer este tema a profundidad, ¿no? ¿Cuáles son las específicas? Bueno, en este caso, ¿qué específicamente es lo que se te va a acordar? Aparte, yo sé que la libertad de expresión, pero en temas de configuración, de aplicación, en temas de notificaciones de tu Instagram, ¿qué pasa si tú eres un comentario, un haters, o haces fake news? ¿Qué te haría en este caso esa ley que regule? ¿Simplemente te borra la cuenta? ¿Te la deja nula por unos cuantos días? O sea, ese tema, coméntanos un poquito a nivel de aplicación netamente. Realmente no se sabe, por eso te digo, nosotros no sabemos con exactitud qué es lo que han propuesto hace algún tiempo, pero lo que sí considero que es importante en este caso es ver qué tipo de sanciones habrían. Yo considero que aquí no deberían intervenir hasta cierto punto, bueno, o hasta cierto punto intervenir las plataformas en el tema Instagram, Twitter, Facebook, ¿no? Pero lo que sí se podría hacer es sancionar la cuenta. Sancionar la cuenta o ya tener como que chequeado más de cerca las publicaciones que está haciendo, y en este caso, posterior a eso, en este caso, que esta cuenta siga haciendo ese tipo de publicaciones, temas violentos, información confidencial que esté revelando por esa vía, pedir el cierre total de la cuenta. Ahora, lo que yo considero también es que así se tendría controlado a los trolls. Lo que normalmente hoy en día se dedican, y es un negocio, como lo decíamos en algún momento, recuerdas aquí, es un negocio que en Ecuador al menos, te hablo, la información les comparto a nivel Ecuador, se ha hecho un negocio muy rentable. Sí, sobre todo poder conocer bien este tema, porque queremos saber la afectación directa que tiene y el impacto también que va a generar. Porque hablando de temas de haters, ¿no?
ellos usualmente de eso viven. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Difícil, o sea, considero que serían las personas o las cuentas principales que estarían, en el caso de que llegue, reitero, en el caso de que llegue esta ley, de no apoyar o tratar de desviar la atención, porque no les conviene, se quedarían sin trabajo. Imagínate, si ellos, y se conoce, de hecho no es que estamos conspirando por aquí, como algunas personas van a decir, sino hay documentos oficiales en el cual se habla de que estas cuentas que se dedican a crear fake news, no solo en Twitter, sino también en Facebook, que es más popular, viven de esto y ganan más incluso que un gerente de una multinacional en nuestro país. Entonces, imagínate hasta qué punto se ha llegado de que este tipo de comunicación, en el caso trolls y fake news, es un negocio muy lucrativo. Entonces, yo considero, desde mi perspectiva, que sí se tendría controlado, que es lo que se debería. Claro. Igual para todas las personas que están conectadas a nuestras redes sociales, hagan sus preguntas en vivo para poder conocer acerca de esta problemática que ya está casi que vigente. Porque lo que la gente no sabe es que ya, por ejemplo, ya los likes y los views ya no van a formar parte de Instagram. Y cosa que me parece súper bueno. En parte sí, en parte no. ¿Sabes por qué? En parte sí, porque hay mucho contenido que no tiene sentido. Así es. Y tiene millón de reproducciones y millones de vistas. Sin embargo, personas como yo, que genero contenido, hay muy pocas reproducciones y muy pocas vistas. Entonces, contenido valioso. Esa es como que una discriminación de contenidos, ¿no? Desde mi apreciación. Ojo, mi apreciación. Pero en todo caso, esa parte es la positiva. La parte negativa es que igual, por ejemplo, en mi caso, que yo evalúo las estadísticas de las personas que me siguen y evaluar y reconsiderar cuáles son las necesidades para poder proyectar un contenido, sí me afecta porque no va a saber realmente qué es lo que realmente se requiere y se necesita para poder planificar y de esa manera yo emitir esa información hacia ustedes, ¿no? Sí, acuérdate que, bueno, yo de hecho fui uno de los principales que apoyó mediante los espacios que tengo en mis redes, en Twitter y en Instagram, apoyé esta medida que tomó Facebook, ¿no? O sea, en este caso Instagram es propiedad de Facebook, pero sí te da una opción para tú poder ver el impacto que generan tus contenidos. O sea, ya los views y los me gustas no están expuestos a tus seguidores en general, pero sí lo puedes ver. O sea, en el caso de que tú hagas algún contacto con alguna marca, sí puedes obtener esa información, pero ya la gente no. Ahora, ¿por qué considero, y me parece muy bien la medida que tomó, después de los errores que no están bien, que tomaron estas plataformas? Fue algo súper bueno, ¿por qué? Porque como tú mencionabas, e incluso lo conversamos en algún momento, la gente se enfoca más en los likes y en los views, más que en crear contenido de valor. Entonces, lo que hace esta medida es que la gente se esfuerce en crear contenido de valor en redes, para ser específicos, en Instagram, y ya no se enfoca en el tema likes. Porque hay personas que pueden tener un buen post, pueden tener un buen video, pero ya se frustran porque el video no ha llegado dentro de 1 hora a 200 views, que normalmente llegan. O sea, entonces es como que decir, la gente se enfoca en los views y no en que ese contenido llegue a la gente y le agrada. Y eso te puedes dar cuenta en los comentarios, te puedes dar cuenta en los mensajes internos. Muchas veces pasa de que la gente felicita y justamente te incentiva a que sigas creando este tipo de contenidos. Claro, de alguna u otra manera es necesario poder hablar. Y sobre todo, dentro del análisis que tú has podido tener con otras personas que son de la comunidad, que menciona que van a armar algún tipo de estrategia como para poder implementar que se dé o no se genere esta situación. Y esa ley que se regula realmente, ¿qué exactamente dice? ¿Cuál es el enfoque específico que tiene? Sancionar las publicaciones en redes. No se ¿De sabe qué manera? No se sabe. Porque eso es lo que se ha enviado. ¿Y qué fue esta persona que envió? ¿Es alguna persona que conoce el tema o simplemente es un ciudadano más de la patria? Exacto. Yo rechacé de manera enérgica a esta persona cuando entregó ese oficio. ¿Ese oficio fue entregado a dónde? Directamente a la asamblea. A la asamblea. Sí, hace 5 o 6 meses. Y de pronto de la nada ya van a crear una ley que regule ese tema. Aparentemente, sí, se olvidó. Reitero, yo rechacé de manera enérgica el que esta persona entregue este oficio. Primero porque no es una persona que conoce el tema. Entonces, quisiera entender por qué una persona que no conoce el tema entrega un oficio para regular algo de redes sociales y él no tiene ni idea de redes sociales. En este caso, o sea, nos podemos dar, porque algunas personas van a preguntar, los amigos que estén conectados,
¿Y cómo sabes que no sabe gestionar sus redes? Pero si las de él ni siquiera las gestiona muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo decir algo si no estoy aplicando? O sea, no estoy siendo coherente hasta ese punto. Entonces, no hay una, o sea, no especifica qué tipo de publicaciones. Por eso nosotros, por medio de Twitter, lo que hice fue manifestar ideas, porque también algunas personas por ahí me atacaron y dijeron, entonces, ¿por qué deberías hacerte asambleísta y proponer esto? No estamos proponiendo ninguna ley, sino estamos haciendo respetar lo que... Y dando ideas de cómo se podría manejar. Porque imagínate que de aquí a mañana tú pienses distinto, o sea, lo manifiestas con altura y yo vengo y te meto un juicio. Claro, no tiene coherencia. Entonces no tienen el más mínimo sentido. No tienen el más mínimo sentido. Ahora, respondiendo a tu pregunta con el tema likes, considero que siempre estas personas que se dedican netamente a hacer los trolls y hacer este tipo de negocios con el tema redes de manera deshonesta, porque una cosa es que lo hagan de manera honesta, estamos seguros que van a hacer estrategias para ya no enfocarse en el tema likes. Hablábamos con el equipo esta semana y hemos detectado que ya algunos de estos grupos de apoyo, como le llaman, algunos Instagramers en Ecuador, lo que van a hacer es ya no enfocarse en el tema likes. Por decirte, tú difundes tu post en Instagram y ya no está en el tema likes, sino que ahora van a hacer en el tema comentarios. O sea, está súper bien, es como ya no se enfocan en los likes ni los views, sino en los comentarios. Okay. Para engañar a la gente hasta cierto punto. Engañar te digo porque ni siquiera leen el post ni ven los videos, sino simplemente felicitan. Entonces ahora el enfoque o el giro que van a dar ellos es simplemente a comentar, porque los comentarios siguen siendo libres. O sea, en eso no se ha puesto ninguna restricción ni nada por eso. Entonces, ese es el giro que darían estos grupos de apoyo. Pero eso simplemente está en conversación, no es algo que ya está implementado. Algunos ya lo están implementando. El tema likes todavía no ha llegado para todas las cuentas en Ecuador, pero sí ya hemos detectado algunas cuentas que ya nos muestra el número de likes. Sí, aquí en Ecuador. Ejemplo, ¿cuáles? Cuentas de empresa, cuentas públicas. ¿En serio? Sí, o sea, como la que tienes tú, como la que tengo yo. Pero puede ser que en el transcurso de esta semana o la próxima se regularice en ya esté en general. Ajá, ya esté en general. Sí. Interesante, y sí que está asombrada. Así que todas las personas que están viendo nuestro programa tienes que realizar tus preguntas en vivo y también puedes realizar esas preguntas directamente a la cuenta oficial de Pedro Gijón, que estará muy gustoso de poderte atender para que también veas los talleres. Claro, ¿no? que sí. Los talleres siguen en pie. Sí, ahí nosotros hicimos una publicación en las cuentas de Technologic para que puedan ver, por ahí les podemos facilitar información. Si no, me pueden seguir a mi Twitter y mi Instagram, estoy como @PedroGijónG. Con el mismo user me pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Y ahí también les podemos facilitar información de todo lo que estamos haciendo, incluso de talleres, de espacios de aprendizaje que estamos organizando también con el equipo. Toda esa información se la podemos enviar por esas vías. Ahí está la invitación para que puedas seguir las cuentas oficiales de Pedro Gijón, que muy gustoso podrá atenderte y sobre todo guiarte en estos temas que realmente todos debemos de conocer. Porque quien no está en redes sociales no está en esta época. Definitivamente. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, esperando que les haya interesado mucho la información. Síguenos a través de nuestra cuenta de YouTube, así que puedes ver la entrevista completa del día de hoy o de toda la semana, de todo el mes o desde el inicio de la programación, porque ya vamos allá al programa número 100, así que para ese programa vamos a tener un programón con muchas sorpresas y no te puedes perder nuestra programación. Te espero mañana a las 9 de la mañana. Chao.